Bueno, ahorita vamos a trabajar en medio social. Todos con su cuaderno de medio social, por favor. Vamos a poner la fecha de hoy, que es 1/8/2022. El día anterior estábamos hablando sobre la época colonial y hablábamos sobre los personajes que sobresalieron en la época colonial. También la forma en que se construyeron todas las ciudades en la época en la época colonial. Trabajábamos también de que al indígena siempre se le trató mal y hubo un defensor que les decía yo que se encontraba en el centavo, en la moneda de aquí de Guatemala, que es el centavo, que por cierto está desapareciendo. Y ahí está el personaje impreso. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Alguien se recuerda? Que fue un defensor de los indígenas. Tecunumán. Tecún es nuestro héroe nacional. Es nuestro héroe nacional, pero en la época colonial surgieron varias personalidades que estaban en contra Fray, del maltrato. Fray Bartolomé de las Casas. Muy bien, Fray Bartolomé de las Casas. Y también dijimos que en ese entonces ya se determinaron ciertas combinaciones, así, mezclas entre algunos criollos, hijos de españoles nacidos en América, y los otros grupos que aparecieron, los grupos sociales que aparecieron también en esa parte de la historia, y les dije que se produjo el mestizaje. ¿Qué grupos se unieron o se mezclaron? Indígenas con españoles y también africanos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya vimos algunos aspectos que ya tratamos en la época colonial. También se dijo de que tenían las construcciones que los españoles hicieron aquí en América, determinaron formas y diseños que ellos tenían allá en España o tienen en España. Hoy vamos a hablar sobre el arte, directamente el arte colonial, que también fue una época muy, muy glamurosa, muy grande en cuanto al arte. Entonces vamos a, por favor, a poner como título el arte de la época colonial. Ponemos la fecha y ponemos ahí el arte de la época colonial. Por medio del arte, la iglesia evangelizó a la población nativa, ya que impedía las lenguas y el castellano. Transmitieron conocimiento a través de las pinturas, esculturas, tallas en madera que representaban temas religiosos, pasajes del evangelio por medio de pinturas. Se construyeron obras arquitectónicas como palacios, iglesias, conventos, con adorno de estilo barroco. O sea, todo ese detalle que nosotros vemos cuando nosotros vamos a la antigua, vemos ese tipo de construcciones que hasta hoy en día existen, ¿verdad? Hay algunos lugares que están en ruinas, pero hay algunos otros que sí se puede observar el estilo en sí que construyeron. Era bastante decorativo. Entonces, ese tipo de decorado
tanto en las paredes como en el interior de las iglesias y todos esos lugares que construyeron, son el estilo barroco, que se le llama. Algunos ejemplos, iglesias que aún se conservan en Antigua Guatemala. En construcción de ciudades siguieron un patrón. Si nosotros, como les repito, vamos a la antigua, vamos a ver todo lo que corresponde a la época colonial. Ahí fue se puede decir, la cuna de la colonia aquí en Guatemala. Y por ello es de que aún se conservan algunos lugares donde la gente puede ir a conocer algo más de la historia de Guatemala a través de pinturas, a través de esculturas, a través de museos, que también los museos contienen mucha de la historia que hay en Guatemala a través de la época colonial. La pantalla. ¿Te mandó? Todavía no Entonces había faltaba copiado. Bueno, solo una ahí. niñita. Bueno, entonces se lo regreso, pues. Entonces, si les pregunto yo, ¿cuáles fueron las artes que sobresalieron en la colonia? ¿Qué me dirían? Pinturas, Pinturas, obras arquitectónicas. La arquitectura, la pintura, la escultura, ¿verdad? Esas son las artes que sobresalieron en la colonia. ¿Ya terminó? Bueno, vamos a ver. Dice, construyeron según un patrón una plaza central rodeada de la iglesia, cabildo, o sea, el ayuntamiento o la municipalidad hoy en día, el palacio de gobierno y una fuente en el centro. También, si vamos a la antigua, en la mera parte central de la antigua, vemos por un lado, en el centro, ¿qué es lo que hay? Hay una fuente. En otro lado vemos la iglesia. En otro vemos el palacio de gobierno. El otro es, hoy en día pues han cambiado esos edificios han cambiado de utilidad, pero en el pasado así era la organización que tenía ahí en la antigua. Aunque aún así en toda Guatemala, cuando uno va a un departamento, ve primero que nada el centro que está ubicado en una plaza central, una plaza central con un detalle en el centro que es una fuente. Eso es algo muy común verlo aquí en Guatemala, porque los españoles siguieron ese patrón de construcción. Ahora también vamos a hablar de los cronistas. ¿Quiénes son los cronistas? Los cronistas fueron aquellas personas que escribieron todos los datos que corresponden a la conquista. Los cronistas dejaron su legado, o sea, su enseñanza, su herencia, dejaron un conocimiento con las narraciones de la conquista. Entre ellos, Bernal Díaz del Castillo. Historiadores, Antonio Fuentes y Guzmán. Traductores de obras indígenas, como Fray Francisco Jiménez, que descubrió el manuscrito quiché del Popol Vuh y lo tradujo al español. Otros autores notables, Garcilaso de la Vega, Garcilaso de la Vega y la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, esos personajes sobresalen en la época colonial porque dejaron un legado, dejaron una historia, dejaron un conocimiento para que todas
culturas futuras pues supieran algo relacionado con lo que pasó en ese entonces. Por ejemplo, este señor Bernal Díaz del Castillo cuentan de que él estaba presente en las guerras de la conquista. Él se hizo muchas veces como presente en esas áreas peligrosas, pero para tener la información, es como que fuera hoy uno de los que andan recabando datos para la información. ¿Cómo se le llaman a esas personas que andan buscando datos para un Reportero. periódico? Reporteros, Reportero. ¿verdad? Reporteros, periodistas, ¿verdad? Pero en ese entonces dejaron una huella en su trabajo, ¿verdad? La época colonial fue una época de esplendor para la escultura, pintura religiosa. Y ahí en la imagen que estamos viendo está la construcción en estilo barroco. Si ustedes ven el diseño que tienen esas columnas, el frente que vemos ahí enfrente de la fuente, todo ese tipo de construcción es al estilo barroco. Ese estilo fue diseñado por los colonizadores, ¿verdad? Que son los españoles. Si nosotros fuéramos en algún momento dado a España, veríamos un reflejo de España aquí en Guatemala y en muchos lugares de América. Vamos también a ver la siguiente diapositiva. ¿Ya copiaron eso de que fue una época de esplendor? ¿Ya? Sí, Bueno. Aquí también les enseño también otra diapositiva en la cual vemos una iglesia que aún está en pie desde la época colonial con el diseño que les decía, el diseño al estilo barroco. También, como les decía, sobresalieron en la escultura, esculpieron personajes históricos. En este caso vemos un caballo con su jinete y el jinete es de origen español, ¿verdad? Entonces, esas eran las obras que ellos realizaron. Ahí tenemos 3 ejemplos. Tenemos la arquitectura, la escultura y abajo hay muestras de las pinturas que ellos realizaban y hoy en día hay muchos lugares donde se aprecian retratos pintados y como les decía, ellos se dirigieron a la religiosidad debido a que ellos querían cristianizar a los nativos que habían en ese entonces. Entonces, volviendo a decir, la época colonial alcanzó su gran esplendor en las artes. Sobresalieron la arquitectura, la escultura, la pintura, entre ellas. Y hubo muchos personajes que sobresalen de esa época. Entonces, ahorita aún tenemos tiempo para hacer unas preguntas relacionadas con los temas que hemos estado tratando y así ustedes tienen cómo estudiar. ¿De acuerdo? Bueno,